Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Vamos a leer solamente el versículo 10 por ahora. Vamos al capítulo 4, 17 al 21. Pero lo que voy a estar hablando, hermanos, es que es muy importante, hermanos, hermanas, que examinemos todo lo que hacemos diariamente, las decisiones que tomamos, en lo que participamos, donde nos metemos, si participamos de algo que realmente agrada al Señor o no agrada al Señor. Es bien importante, hermano, bien importante todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. De todo vamos a dar cuentas a Dios. De todo vamos a tener que dar cuentas a Dios. Ahí en el versículo 10 dice, Efesios 5:10 dice, comprobando. Tenemos que comprobar si lo que hacemos es agradable al Señor. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Todos somos de Dios, hermano. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. No todos somos de Dios, porque si le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, ahora le pertenecemos a Cristo. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, ya no te perteneces a ti mismo, te perteneces al Señor Jesucristo. De por sí, aún las personas que creen que no le entregan, o sea, a las personas que no le entregan su vida a Cristo, creen que pueden hacer lo que les da la gana y que son de ellos mismos. Pero aún esas personas también van a tener que pasar por el trono blanco un día. También van a ser juzgados. Pero nosotros, los que somos cristianos, quiero que ponga mucha atención en esto. ¿Tú le diste tu vida a Cristo? ¿Le diste tu vida a Cristo? Bueno, tienes que estar seguro que todo lo que haces, lo que participas, lo que hablas, ¿cómo te dejas guiar tu vida? Las decisiones que tomas son agradables. Tenemos que estar comprobando si lo que hacemos agrada al Señor. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos porque usted está aquí. A usted le plació, Señor, que estuviéramos aquí, los que estamos aquí. Yo sé que usted quisiera que muchas otras personas estuvieran, aún aquellos que no vinieron, pero ellos tomaron la decisión de no venir. Pero, Señor, queremos que usted nos edifique, nos hable, nos siga hablando, siga bendiciendo, Señor. Y por favor, Señor, que nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón esté atento a su palabra. Que vamos a ver su palabra. No palabra de hombres, sino su palabra es lo que vamos a estar viendo. Queremos rogarle que usted la bendiga en cada corazón. Que tengamos ese deseo de ponerla en práctica en nuestras vidas porque es para bendición de nosotros. Tenemos que procurar hacer lo que a usted le agrada para poder ser recompensados en aquel día. Padre, gracias por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a voltear la hojita, hermanos, ahí en Efesios 4 y vea lo que dice el verso 17. Comienzo leyendo ahí, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Vea, que ya no andes como los otros, aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Tú le entregaste tu vida a Cristo, dice, ya no andes como aquellos que aún, o que no quieren, o que aún no lo han hecho, entregarle su vida al Señor Jesucristo, y tal vez muchos no lo harán nunca. Dice, ya no andes como ellos, aquellas personas porque andan en la vanidad de su mente, que andan en la vanidad de su mente. El Señor no quiere que nosotros andemos en esa vanidad de la mente.
en los pensamientos vanos de nuestra mente, ya sea de la carne, ya sea influencia del diablo, ya sea influencia de otras personas que están influenciadas por el diablo. El Señor no quiere que tú andes como aquellas otras personas que aún no le han entregado su vida a Cristo. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú ya le entregaste tu vida a Cristo? Amén. El Señor no quiere que tú andes como aquellos que no lo han hecho. Fíjate lo que dice el verso 18, teniendo ellos tienen el entendimiento oscurecido, entenebrecido. Ellos están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué más? Por la dureza de su corazón, porque tienen su corazón duro y esas personas no le han entregado su vida a Cristo, no quieren entregarle su vida a Cristo. Y andan en una vanidad tremenda, y muchas de las veces esas personas que andan en esa vanidad son influencia para personas de la iglesia, para personas que ya le han dado su vida a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros. Dice, no andes como esas personas. Dice el verso 19, los cuales después que perdieron toda su sensibilidad, son duros, se entregaron a cometer pecado, lascivia, a cometer con avidez, toda clase de impureza. Mas nosotros, no hemos aprendido hacia Cristo, ¿verdad? Amén. O sea, muchas de las veces, hermanos, y es triste, y lo digo con tristeza, y a veces lo pienso y con tristeza, que a veces, hermanos, enseñan cosas aquí en la iglesia y cuando las personas salen de la iglesia andan haciendo lo contrario de lo que se enseñó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Y da tristeza, hermano, ¿por qué? Se enseña renglón tras renglón y afuera se vive lo contrario a lo que aprendemos aquí en la iglesia. Y es triste, hermano, muy triste. Dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad, ¿está en quién? ¿En el pastor? ¿En el maestro? ¿En la iglesia? No, en Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios, hermanos, y es necesario, importante que estemos atentos a ella y que salgamos meditando en lo que oímos. Y decir, Señor, ayúdame a ponerlo en práctica porque necesitamos su ayuda. Amén. Y no participes de las obras infructuosas que se practican en otra parte. Amén. Sea iglesia, sean personas que se dicen cristianos, no importa, no participes de aquellas cosas que contradicen a la Escritura. Amén. Porque hemos aprendido, ¿verdad? Sí. Lo que la Escritura nos enseña. Hemos aprendido. Ahora, si agradas al Señor, serás compensado. Serás recompensado, recompensada si haces lo que a Dios agrada. Amén. Estamos muy prontos, hermano, para llegar allá al trono del Señor. Sí, sí. Y tenemos que estar atentos. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué participo? ¿Qué cosas hago? Para poder cuando llegue allá que el Señor diga, bien, buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿En qué cosas nos irá a poner el Señor allá? ¿En qué? Aunque sea de barrendero, pero el asunto es llegar allá, pero dice, en lo mucho te pondré. En lo mucho. Si fuimos fieles en lo poquito, dice, en lo mucho te voy a poner. Hermano, no te dejes influenciar por la gente mundana. Amén. No importa quién sea, no importa si dice que es el evangelista, el pastor, cristiano, lo que sea, no importa si contradice a la Escritura, no te dejes influenciar. Amén, hermano. No participes de las cosas mundanas. Amén. Porque si no, pierdes tu recompensa. Es necesario agradar al Señor para ser recompensados en esta vida, en la venidera, porque no solamente en la venidera, aquí también hay recompensa, hermano.
La bendición del Señor está sobre de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos. No te creas que porque aquella persona que es un cristianazo, un ungido, y le vienen cosas terribles y le pasó esto y le pasa aquello y le pasa lo otro. Y dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿en quién estamos confiando? No, tú no sabes cómo vivía, cómo andaba, por eso le pasó lo que le pasó. Nosotros, hermanos, si somos fieles al Señor, Él es fiel también para con nosotros. Él nos protege y nos cuida. Amén. Pero si andamos coqueteando con el mundo, viviendo como el mundo vive, tenlo por seguro que Dios te va a dar duro y te va a disciplinar. Amén, también. Sí, hermano, así es. Mire, vamos a pasar una hojita más adelante en Colosenses 3:24. Estamos ahí, hermanos. Amén. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea que si le servimos a Cristo, Él nos bendice desde aquí, nos protege, nos cuida, porque somos sus hijos amados. Amén. Y nos va a recompensar allá por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero si hacemos lo que no agrada al Señor, recibiremos las consecuencias de la injusticia. Vea lo que dice el verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Sea que se dice cristiano, sea lo que sea. Pero si andamos en injusticia, recibiremos la injusticia que practicamos. Por eso, hermanos, es muy importante, como dije al principio, tenemos que examinar lo que hacemos, lo que practicamos. Tenemos que examinar qué cosas, hermanos, dejamos que nos influencien, qué cosas participamos, de qué cosas participamos. Es muy, muy importante. Mire, quiero que pensemos, o que podemos, no pensemos más bien, no pensemos que podemos hacer todo lo que se nos venga en gana en la vida y que no vamos a tener que pagar consecuencias. Somos cristianos, venimos a la iglesia y estamos aquí, pero no pensemos que podemos hacer todo lo que queramos y no vamos a recibir consecuencias de ello. Podría pasar mucho tiempo, puede pasar mucho tiempo, podemos estar disfrutando de las bendiciones de Dios o de lo que tenemos en este mundo, pero si estamos practicando la injusticia, un día va a venir la paga de esa injusticia y vamos a pagar consecuencias. Así que es mejor que examinemos nuestra vida, hermano. Examinemos cómo estamos haciendo, de qué nos estamos dejando influenciar, cuál es la práctica, de qué cosas estamos participando. Tenemos que caminar como Dios quiere que caminemos. Si tú le has dado tu vida a Cristo, camina como Cristo manda. Es importante que escudriñes las Escrituras, que leas la Biblia, que escuches lo que se enseña, que lo compares con la Biblia. Si lo que se te está enseñando no es bíblico, deséchalo, pero si es bíblico, es palabra de Dios, para que la pongamos en práctica, hermanos. Para que la vivamos. Es mejor, hermanos, que examinemos nuestra vida, optemos por lo que a Dios agrada, hermano. Por lo que agrada al Señor. Tenemos que siempre, hermanos, procurar agradar a nuestro Señor, no al hermano, no al pastor, no a la iglesia, al Señor. Amén. ¿Y dónde encontramos lo que agrada al Señor? En la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, para que aprobemos lo mejor. Filipenses, hermanos, una hojita para atrás. Filipenses 1:15 dice la palabra del Señor. 1:10. Filipenses 1:10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles para el día de Cristo.
Versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que estar atentos a esto. Volvamos a Efesios, hermanos, por favor. Efesios 5 y el versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, esas obras que no te dejan ningún fruto. Te dejan consecuencias o te van a traer consecuencias, pero no es un fruto que glorifica a Dios ni que te va a traer bendición a tu vida. Las obras infructuosas, hermanos, nos traen maldición, desgracia, y no solamente para uno mismo personal, sino para nuestros descendientes también, para nuestros hijos, para nuestra familia. Si yo soy el que lo hago, voy a estar como maldiciendo a mis hijos. Sí. Mis hijos van a caer en ese error. ¿Por qué? Porque yo digo que soy una persona, pero practico otra cosa, y ellos dicen, no, pues entonces esto es puro cuento, pura mentira, ¿cierto? Es pura falsedad, y ellos, hermanos, por ahí se van. ¿Cierto? Y ellos le dan lugar al diablo, y luego después, hermanos, mire, tenemos que ser bien honestos y bien sinceros, y luego decimos, ¿qué le pasó? ¿Fue culpa de aquel? ¿Fue culpa de allá? No, fue culpa de nosotros. Sí, hermano. Fue culpa de nosotros porque vivimos vidas de dos caras. Somos una cosa aquí y somos otra cosa allá afuera o en nuestra casa. Amén. Y ellos están viendo eso. Y ellos van a pagar consecuencias también, no solamente nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos desviando del camino del Señor Jesucristo. Cierto, hermano. Cierto. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No debemos de jugar. Esto no es un juego. De esto depende la eternidad. Sea que eres salvo y que vas al cielo, pero depende si vas a ser galardonado, vas a ser premiado o no. Bien importante, hermanos. Aparte de eso, mira el dolor que viene a nosotros mismos por el sufrimiento, por las cosas que le vienen a nuestros hijos. Sí, sí. El dolor, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos la culpa, porque no fuimos fieles al Señor Jesucristo y a su palabra. Amén. Bien importante, hermanos, es muy importante. Por eso dice aquí el Señor, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero vas a caer mal, voy a caer gordo, voy a caer mal. Me van a odiar, me van a aborrecer. Y a veces, hermanos, preferimos la amistad de la gente que la amistad de Dios. Ajá. Preferimos la amistad, no, pues para que no me critiquen, para que no hablen mal. Yo también voy a entrar para que no digan que soy anticuado. Para que no digan que se cree mucho, o que digan que soy, no sé, un soberbio, orgulloso. Entonces yo también entro a participar de esas cosas, y a quien estoy desagradando, hermanos, es a Dios. Amén. Y las consecuencias vienen, y las consecuencias son graves. Por eso el Señor dice, es Dios, hermano, no soy yo. No participes, es un rotundo no participes de esas obras que no te dejan ningún fruto, porque vienen de las tinieblas. Vienen de las tinieblas, sino más bien repréndelas, aunque caigas mal, pero repréndelas y di no, punto, listo. Amén. Hay que aprender a decir que no a lo que a Dios desagrada. Amén. Luego dice el versículo 12, porque vergonzoso es hablar, o es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso, hermanos, es una vergüenza, un ridículo lo que se hacen a veces personas que se dicen ser cristianas, pero es un ridículo, una vergüenza. Por eso la palabra de Dios dice, examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo, absteneos de toda especie de mal, de todo aquello que es malo, que desagrada a Dios, porque es una vergüenza, hermanos, es una vergüenza. Ahora dice el versículo 13, más todas las cosas, cuando son puestas
por evidencia, por la luz. Ahora, ¿qué es la luz? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, alimentarnos de la palabra de Dios. No te alimentes de lo que dicen allá, acá, en las redes sociales, lo que dijo aquel o lo dijo el otro, sea quien sea, no. Aliméntate de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando esas cosas que se practican en otra parte y que tú eres arrastrado a participar de ellas, cuando lo pasas a través de la luz de la palabra de Dios, te das cuenta que eso no deja ningún fruto bueno. Eso lo único que te puede traer es consecuencias negativas a ti y a tu familia. Tenemos que estar atentos a eso, hermanos. Dice el versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14 dice, por lo cual, despiértate. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Si tú estás vivo, pero te duermes y caes ahí a participar con esas personas que están muertas, te trae graves problemas a tu vida. Te trae graves problemas a tu vida. Por eso dice, despiértate con la luz de la palabra de Dios. Despiértate. No te duermas con esas personas que están muertas, para que te alumbre Cristo. Y te alumbrará Cristo. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andas, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Muy importante, hermanos. Muy importante. Qué triste, hermanos, qué triste que nosotros neguemos al Señor Jesucristo por no decirle que no a una persona que se dice ser cristiana o será cristiana, pero es más mundana que cristiana. Está con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, pero bueno, pues es hermana, es cristiana, o es hermano, es cristiano, y participo de esas obras infructuosas de las tinieblas. Le digo que sí, porque me falta el conocimiento, tener la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que te alimentes diariamente de la palabra de Dios. Amén. Aliméntate de la palabra de Dios. Dice, mira, versículo 15, con diligencia, ¿cómo andas? No como necios, sino como sabios. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la sabiduría viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Y a través del conocimiento viene el temor hacia Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta lo que puede venir, te das cuenta por los testimonios que hay en la vida, lo que le vinieron a los reyes desobedientes, a los reyes que se apartaron de Dios, aquellos falsos profetas que iban en contra del verdadero profeta. Te das cuenta a través de la escritura lo que les vino, lo que les pasa, y dices, hey, yo no quiero que me pase eso a mí. Yo no quiero que me venga eso a mí. De ahí viene la sabiduría, de ahí viene el temor al Señor. Amén. Cuando comienzas a creer lo que está escrito es verdad, es una realidad, y está escrito para nuestro conocimiento, para que no nos pase lo que a esa gente rebelde le sucedió. Pero si no la lees, te dejas llevar a como el mundo vive, a lo que todos hacen, y no, pues aparentemente no les pasa nada. Y cuando les pasa algo terrible o están sufriendo en consecuencias de lo terrible que les viene, dicen, bueno, ¿a quién no le pasa? ¿A quién no se enferma? ¿Quién no tiene un accidente? ¿Quién no le pasa esto? ¿Quién no le pasa aquello? Y lo das como un hecho normal. No. Las consecuencias por el pecado vienen. Amén. Eso es una realidad. Si no, escudriña las escrituras para que veas cómo reyes se enfermaron de enfermedad tan maligna que al grado que se les salían las tripas por el ano. ¿Y por qué? Por rebeldes a Dios.
Y eso, hermanos, está escrito para amonestarnos a nosotros los que hemos creído a la palabra de Dios. Amén. Para que no caigamos en esos errores. Cuando la gente no quiere creer y no escudriña la palabra de Dios, pues tendrá que pagar las terribles consecuencias. El Señor Jesucristo nos lo está diciendo, dice el verso 16, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, no seas insensato, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor para tu vida. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, hermanos? A través de la Escritura. A través de la Escritura, no hay otra manera. Y enseñanza, predicación bíblica. Amén. Bíblica. Porque ahorita lo que abunda son falsos maestros. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios que se nos enseña, también nosotros alimentarnos de ella. Amén. Porque es el pan de vida espiritual para ti y para mí. ¿Le diste tu vida a Cristo? Necesitas la leche espiritual, necesitas el alimento, el pan, ese temor, esa sabiduría de Dios para que vivas una vida agradable al Señor. Por tanto, dice el 17, no seas insensato, sino entendido cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Y fíjate lo interesante, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mira, hermano, el sello viene cuando creemos a la palabra de Dios. Amén. Cuando creímos al Evangelio, se nos dio el Espíritu Santo, pero la llenura va a depender de ti. ¿Por qué? Porque depende de cuánto te alimentas de la palabra de Dios, de cuánto oras, de cuán humilde seas para creerle a la Biblia, para estar dispuesto a obedecer, para reconocer en lo que estás fallando al Señor. Cuando tú reconoces, dices, sí, esa persona soy yo le he fallado a Dios. Lo que aprendes, lo que lees, lo que escuchas, dices, sí, soy yo. Señor, perdóname, yo quiero crecer, yo quiero ser mejor, yo quiero cambiar mi vida. Ahí es donde el Espíritu Santo te comienza a ayudar. Pero si tú dices, no, si eres rebelde y no quieres leer la Biblia, si eres salvo, vas a vivir una vida más carnal que espiritual. Más carnal que espiritual. Y ahí pues no se puede saber si verdaderamente la persona es salva o no. Solo Dios que conoce los corazones. Pero si una persona dijo, se humilló, aceptó a Jesucristo, se bautizó, pero su vida no da muestras, dices tú, bueno, quién sabe. Solo Dios sabe. Pero cuando la persona reconoce que está fallando y se humilla, y lee la palabra de Dios, tiene comunión con Dios, empieza a crecer y se empieza a llenar del Espíritu Santo, y de ahí te viene el discernimiento para distinguir lo que es malo, lo que es bueno, distinguir lo que está contaminado, lo que es limpio, lo que es puro, las cosas que verdaderamente a Dios le agrada. Y de esa manera tú santificas tu vida. Así de que si tú recibiste el Espíritu Santo, necesitas ser humilde y pedirle al Señor que mejore tu vida, alimentarte de la palabra de Dios y estar dispuesto a obedecerla para que seas lleno del Espíritu Santo, para que puedas tener el discernimiento, el distinguir lo pagano de lo santo, lo puro de lo sucio, lo santo de lo perverso. Que puedas tener ese discernimiento. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estos versículos son para nosotros, no para la iglesia. No son nada más para leerlos y decir, mira qué bonito dice y listo y ya. No, son para que los pongamos en práctica.
es para que lo vivamos, es para que deseemos. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero vivir una vida consagrada a ti, yo quiero que la gente vea a Cristo en mi vida, dar buen testimonio. No participes de las obras infructuosas. Amén. Dile no al diablo, dile no al mundo, dile sí a Cristo. Es importante, hermanos. Mira, el día que Cristo venga y vayamos allá, y si tú fuiste obediente, si fuimos obedientes, si yo fui obediente, hermanos, vamos a decir gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque te creí. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de los galardones, de ser recompensado. Ay, qué bueno que obedecí, qué bueno que viví una vida agradable al Señor. Porque muchos van a llegar allá, pero no van a tener nada de galardón. Fueron salvos, pero como lo vimos en la Escritura, en 1 Corintios 3, en la escuela dominical, que dio el hermano Ramiro, así como por fuego, ya no van a tener nada. Y tal vez dice, me conformo con llegar allá. Cuando estés allá, cuando tú veas a otras personas ser recompensadas, recibir su corona, vas a decir, no. Estás a tiempo, hermano. Estamos a tiempo, estás a tiempo. Pon en práctica lo que aprendes, pon en práctica lo que lees, pon en práctica lo que escuchas de la palabra de Dios y no te dejes influenciar por el mundo. Y no importa que se diga ser cristiana la persona, no importa lo que sea, obedece a Cristo. Tienes que examinar las obras de aquellas personas con la Escritura. Si la Escritura lo condena, dice no, está mal, no lo practiques, no digas que sí, no vayas a donde vas a recibir mala influencia. Porque la palabra de Dios dice, comprueba lo que es agradable al Señor. Prueba, compáralo. ¿A Dios le agrada? Si no le agrada, no te deja ningún buen fruto. Te va a traer consecuencias. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por su paciencia que usted ha tenido para con nosotros hasta este momento. Ayúdenos, Señor, a poder ser sabios, ser fieles, estar atentos a su palabra, Señor. Ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Que no la desechemos, no la echemos por la borda, sino ser obedientes, agradables a su. Te lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.